Hola, buenas tardes. Hola, comenzamos a grabar la clase. Espero que estén todos muy bien. Entonces, vamos a comenzar con nuestro título. No tengo en este momento la opción de verlos, así que me interrumpen con el micrófono sin problema cuando tengan alguna consulta. No vamos a hacer un break a medio camino, así que probablemente terminemos unos 10 minutos antes en honor a tener los 2 horas ahí escuchando. Bien, hoy día tenemos la segunda parte de este tema que comenzamos a ver la clase pasada, el gran tema de derecho colectivo y la parte más práctica. La próxima clase pretendo mostrarles una especie de cronograma de lo que vamos a ver hoy día, que es la negociación colectiva. Tengo un PowerPoint que se los voy a enviar también, se los voy a subir, y alguna jurisprudencia, que la próxima clase les entrego el PowerPoint, la jurisprudencia y el PowerPoint de la próxima clase que fueron, ¿bien? Como les decía yo, estos son los mismos PowerPoint que están en la plataforma de ustedes, pero he mejorado la gráfica, entonces aprovechando la tecnología, y se los quiero compartir de esa forma. Bien, entonces, la clase pasada, recordemos a grandes rasgos, nosotros vimos el nacimiento del derecho colectivo del trabajo, que estaba muy coetáneamente con el derecho laboral, ¿no es cierto? Y que nosotros le encontramos un sentido especial a este derecho colectivo, que es lo que menos uno estudia, tal vez, o le dedica tiempo en la universidad. Vemos derecho individual mucho más, un poco las obligaciones de las partes, el término de la relación laboral, pero en derecho colectivo siempre quedamos un poco al debe, y además en la práctica uno lo ve menos, ¿no? Por lo menos en mi caso, por años yo no vi mucho derecho colectivo hasta que me involucré y lo encontré muy entretenido. Y eso que es un poco la experiencia que quiero contarles a todos eh, de esta parte. Bueno, porque nosotros la clase pasada vimos esta visión triangular del derecho colectivo, es decir, la libertad sindical como digamos, un pilar del derecho colectivo. Nosotros vimos que estaba reconocido a nivel internacional, a nivel nacional también, está elevado a derecho fundamental en nuestra Constitución. Bueno, los tratados internacionales más importantes que vimos, el 87 y el 98, y vimos toda la dimensión, ¿no es cierto?, de lo que significa libertad sindical, no solamente el derecho de crear un sindicato, sino que de asociarse, de no asociarse, de nombrar a sus propios representantes, a sus propias normas, el derecho a disolverse también. Entonces son varias dimensiones de la libertad sindical. Vimos también cómo se constituye el sindicato, que es una de las dimensiones, es precisamente este derecho a crear un sindicato. Vimos que a propósito de la ley 20.940, se facilitó mucho la forma de la creación del sindicato, especialmente en lo que dice relación con los quórum. Bajaron los quórum, y hay unos plazos que se dan cuando los sindicatos no tienen la cantidad de trabajadores interesados, entonces la ley les da hasta un año para completar algunos porcentajes. Bueno, hasta ahí más o menos fue lo que abordamos a grandes rasgos. En esta visión triangular, el segundo vértice del triángulo es precisamente la negociación colectiva. Y el tercero, la huelga, que está inserta en la negociación colectiva. Esto es importante entenderlo así porque la negociación colectiva no siempre está presente, no siempre está presente en el derecho, no siempre está presente en una relación laboral, y no siempre está presente en un sindicato. Muchos sindicatos se forman y no negocian colectivamente. A veces los diálogos del empleador con los trabajadores es bueno, y por lo tanto muchos sindicatos no presentan un proyecto porque dicen, bueno, nosotros sí conseguimos con estas conversaciones más informales, sí conseguimos algunos beneficios. Bien, por otro lado, yo siempre pregunto cuando me toca asesorar en este tema y se plantea una negociación colectiva sobre la mesa, lo primero que yo le pregunto al empleador, me ha tocado mucho más estar de ese lado, ¿cuál es el dolor? ¿Qué es lo que no escucharon? ¿O cómo está la relación de recursos humanos con los sindicatos? ¿Por qué no hubo diálogo que llegó a presentarse esta negociación colectiva sobre la mesa? Nosotros vamos a ver que dentro de las negociaciones colectivas, la que más vamos a tratar en esta clase es la negociación reglada. Y la negociación reglada es un proceso bastante beligerante para ambas partes. Por eso es importante entender que un sindicato que se envalentona en presentar una negociación colectiva
está dispuesto a mucho, incluida la huelga, que la huelga, piensan algunos, es una gracia, ¿no? Porque no necesitan trabajar, o no es que no necesiten, sino que la relación laboral se suspende, pero también se suspende la contraprestación en esta negociación, que es precisamente el pago de la remuneración e incluso de las cotizaciones. Bien, entonces lo que nos corresponde hoy es ver negociación colectiva, básicamente la reglada, ¿no? Que es la que más vamos a abordar. La negociación colectiva es un derecho fundamental, pero también es un procedimiento. Bien, o sea, tiene etapas, está reglamentado. El artículo 19, número 16 de la Constitución Política de la República, dice que la negociación colectiva con la empresa que laboren es un derecho de los trabajadores, y la ley establecerá entonces la modalidad de negociar colectivamente por una parte y los procedimientos. Bien. Y como dice, es un derecho de los trabajadores. Vamos a recordar nuevamente lo que ocurrió en el estudio de la ley 20.940, por allá en el 2016. Lo que pasa es que con esa ley que fue en el gobierno de Bachelet, ella quiso de alguna forma que su proyecto de negociación colectiva incentivara la sindicación, entonces obligaba de alguna forma que para negociar debía pertenecer el trabajador al sindicato. Entonces, en su proyecto, como única vía posible de negociar era pertenecer al sindicato. No existía la posibilidad de negociar fuera del sindicato. Y eso se suponía, o era la idea en aquella época, se suponía que el sindicato iba a crecer, porque digamos, el poco interés en pertenecer a un sindicato era evidente, o sea, solo un 6% de los trabajadores en Chile estaba sindicalizado. Esto era un reflejo, y es un reflejo hoy en día de lo que ocurre a nivel mundial, ¿no? No es un fenómeno tan distinto, y nosotros algo dijimos por qué ocurre. Uno, los sindicatos de alguna forma eh, eh, han adquirido una fama a lo mejor no tan correcta, se han politizado mucho algunos, la gente no pretende, digamos, en órbita laboral a lo mejor adscribir a esas tendencias. Por otro lado, la vida es mucho más individualista, y a la gente o los trabajadores no tienen esta necesidad de pertenecer como antiguamente, ¿no es cierto? Nuestros padres probablemente estaban la vida en el mismo trabajo, formaban clubes deportivos, ¿no es cierto? Hacían o pertenecían a estas asociaciones de funcionarios o a estos sindicatos. Entonces eso ya no ocurre, porque la persona que comienza la vida laboral quiere una vida mucho más independiente, trabajar en una parte 2 años, moverse hacia otra parte, ir a capacitarse. Entonces la actividad sindical estaba en descenso a nivel mundial, y en Chile por supuesto que también. Bien, entonces cuando nosotros vemos que nuestra Constitución Política de la República dice que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores, eso pugna con el proyecto de Bachelet de aquella época, porque solamente ella señalaba de que se podía negociar a través de un sindicato. Entonces, la oposición de aquella época presenta un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, para determinar que este no es un derecho del sindicato negociar colectivamente, sino que es un derecho del trabajador que lo ejerce en forma colectiva. Finalmente, es el Tribunal Constitucional, en un extenso fallo, acoge en esta parte el requerimiento y señala precisamente que es un derecho de los trabajadores y que ellos deben ejercerlo en forma colectiva, pero es un derecho de los trabajadores, por lo tanto podrían ejercerlo a través de un grupo distinto al sindicato, que en este caso es el grupo negociador. ¿Bien? No. El problema de esto es que como el gobierno se vio en esta disputa un poco en la baja de sus pretensiones, entonces intentó vetar el proyecto para poder equiparar estas fuerzas de sacar al sindicato como único actor, y quedó un proyecto cojo. Quedan lagunas, hay cosas que no se trataron hasta el día de hoy. Vamos a ver un poco esa falencia, porque de hecho no se reglamenta cómo un grupo negociador puede negociar. Y sí puede negociar, y sí puede obtener un instrumento colectivo, pero vamos a ver cuáles son los alcances de esto también, ¿no? Así que vamos a avanzar. Así que nuestra Constitución Política de la República lo dice. Como les decía yo, esta ley, la 20.940, que entró a regir el 1 de abril del año 2017, contemplaba la negociación colectiva solo para los sindicatos, dejando fuera a los grupos negociadores. Y este tribunal
Constitucional entonces incorpora a través de esta sentencia del 9 de mayo del año 2016 a los trabajadores como grupo, ¿bien? ¿Cómo se define la negociación colectiva? Básicamente es un procedimiento a través del cual los trabajadores organizados, ya sea a través de un sindicato o un grupo, como nosotros veíamos recién, se relacionan con uno o más empleadores con el objeto de acordar materias de interés común. Bien, su marco es el libro cuarto. Este libro cuarto precisamente es el que fue modificado completamente por la ley 20.940. Bien, o sea, quedó absolutamente modificado el libro cuarto, artículo 303 y siguiente. Ahí está contenida las normas de la negociación colectiva. Como dato, en el 2025 hay ya como un poquitito más de 10.000 instrumentos colectivos registrados en la Dirección del Trabajo, alcanzando cerca de 1,5 millones de trabajadores afectos a los instrumentos colectivos que se han logrado. Pero, ¿dónde está radicalizado esto? En los retail, en las grandes empresas y en las mineras, ¿no? No es la misma realidad para pequeñas o medianas empresas. Ahora, ¿en qué ámbito? Vamos a pasar aquí un poco los sujetos. Ya dijimos el sindicato y el grupo negociador como actor excepcional. No es excepcional porque estadísticamente es menos probable que un grupo de trabajadores en forma espontánea se una para negociar, pero existe esa posibilidad. Ahora, vamos a ver los alcances. No tienen huelga, no hay procedimientos establecidos, no hay plazo e incluso la Inspección del Trabajo en los últimos tiempos, y esto depende también de los vaivenes políticos, se ha negado a inscribir, ¿no es cierto?, los instrumentos colectivos otorgados por los grupos negociadores, porque dicen que como en el derecho, como los rigen las normas de derecho público y solo pueden hacer lo que la ley permite, y esto no está contenido en la ley o contemplado en la ley porque quedó sin regulación, entonces en ese caso no se registran. No significa que no valgan porque son instrumentos, ¿no? Y por lo tanto rigen, son obligatorios para las partes, pero la Inspección del Trabajo, al no registrarlo, tampoco probablemente vaya a fiscalizar respecto de sus cláusulas ni vaya a multar respecto de su incumplimiento. Entonces, tienen un poco más aplicación a nivel de tribunales, porque podría yo elevar este instrumento a tribunales en el caso de que se incumpla. ¿Cuáles son los tipos de negociación reconocidos por la ley? Aquí están en nuestra diapositiva, pero el que más vamos a ver, porque es el que más información les puede brindar, es la negociación colectiva reglada. Ese es el número uno. También está la negociación colectiva no reglada, que no es lo mismo que la negociación de los grupos de negociadores, porque la no reglada podría ser perfectamente llevada adelante por un sindicato. O sea, un sindicato podría sentarse a negociar en forma más o menos espontánea, sin toda esta forma de la negociación colectiva reglada que vamos a ver. Luego la negociación colectiva reglada del sindicato interempresas, vamos a ver que son sindicatos de dos o más empresas distintas, conservando o haciendo presente el concepto de empresa del artículo 3 del Código del Trabajo. Así que más que el RUT, entonces son empresas realmente distintas. Procedimientos especiales para trabajadores eventuales o transitorios o sujetos a contrato por obra o faena, y negociación también de las federaciones y confederaciones. Esos serían los tipos de negociación. Bueno, en cuanto a el ámbito, bien, el artículo 304 señala que esto corresponde a las empresas del sector privado y aquellas en que el Estado tenga un aporte, participación o representación. Vamos a ver que hay límites, ¿no? O sea, cuando este aporte sea superior al 50%, vamos a ver sus alcances. El concepto de único empleador, lo que yo un poco les contaba de la ley 20.760, que se le denominó en su momento la ley de multi-root, este concepto de único empleador hay que tenerlo presente porque una de las cosas que ocurría en el pasado era que las empresas principales contrataban a varias empresas contratistas o subcontratistas, cada una con un root distinto, también para evitar las negociaciones colectivas o la formación incluso de sindicatos, para no dar quórum para la formación de sindicatos. Bueno, eso se soluciona con la ley de subcontratación por un lado, con la 20.123, pero la ley 20.760, que se le denomina la ley de multiroot, también viene a decir que el concepto de empresa va más allá de un root y que hoy día, entonces, cuando existe una dirección laboral común o similitud o necesaria complementariedad, ¿no es cierto?, de los asuntos, y un controlador común,
en ese caso, estas tres características hacen nacer la idea de que podría llegar a ser un único empleador, ¿bien? Eso lo resuelve finalmente el tribunal con un informe de la Inspección del Trabajo, que pide además informe del Servicio de Impuestos Internos, hace un cruce de información para saber si efectivamente existe esto o no. Hay muchas demandas, de hecho, fuera del ámbito del derecho colectivo, en el ámbito del derecho individual, que uno inicia precisamente con la declaración de único empleador, porque a veces el patrimonio está concentrado en un RUT distinto, que sabemos que es parte, digamos, de la misma sociedad, y que se pide, en principio, que sean declarados como único empleador, para luego ya tener varios RUT y con esos varios patrimonios, entonces en la misma demanda iniciar alguna demanda de tutela, accidente del trabajo, indemnización de perjuicios, etcétera. Bien, entonces hay demandas, como les decía yo, ya en este ámbito del derecho individual, que uno inicia de esta forma, pero uno podría iniciar una demanda o solicitud al tribunal para que declare único empleador, sí. Hay muchos que ya están declarados como único empleador, de hecho la Inspección del Trabajo, como tiene ya la cuenta de ellos, ahora se consulta. Al principio, cuando recién empieza a regir la ley 20.760, la inspección le tocó mucho informar y tribunales resolver, pero hoy en día ya casi todas las empresas que son único empleador están muy reconocidas y hay poca, salvo las que se van formando en los últimos tiempos, hay poca duda respecto de cuáles son las que integran estos tres requisitos, ¿bien? Que a todo esto la 20.760 se integra el Código del Trabajo a través del artículo 3 que establece todos estos requisitos, ¿bien? Ahora, ¿quiénes no podrían, por eso dice ahí, empresas con provisión de negociar colectivamente? ¿Qué empresas no podrían negociar colectivamente? Bueno, la ley lo dice en principio cuáles son, pero son las empresas del Estado dependientes, por ejemplo, del Ministerio de Defensa. Aquí encontramos a las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor o la Subsecretaría de Defensa. Esas empresas no pueden negociar colectivamente. Otras empresas que las leyes prohíban, si hay una ley, ¿no es cierto?, futuro que lo diga, así será. Y las empresas cuyo presupuesto en los últimos años haya sido financiado más del 50% con fondos del Estado. Bien, esas son las que la ley prohíbe. Entonces, eso en cuanto a las empresas. Ahora, en cuanto a los trabajadores, que es importante también, esto es transversal, ¿no? O sea, independientemente del tamaño de la empresa, cuando estamos ante esos supuestos, se prohíbe negociar colectivamente. Eso no significa que no se puedan asociar o formar sindicatos, pero la negociación colectiva es la que no opera. Bien, y después vamos a ver empresas en las que no sé, no, está prohibida la huelga, que también hay digamos, un set de empresas que les voy a contar. Bueno, en cuanto a los trabajadores, en general los trabajadores podrían, todos los trabajadores, ¿no es cierto?, podrían negociar colectivamente, pero la ley establece que algunos no. Por ejemplo, los que tengan facultades de representación y administración eh, o personas de confianza. No siempre el gerente o el gerente general, porque recuerden que si estamos hablando ante una pyme o una pequeña empresa, el nombre gerente queda de repente grande y en vez de gerente le llamamos jefe. Bueno, por eso les digo que pueden ser también personas de confianza, ¿bien? Pero esto no es como una norma general automática. Debe el contrato de trabajo decirlo. Si no dice, si no establece ese contrato de trabajo una cláusula al respecto, no se entiende que le afecta a la provisión. Así que los que asesoren empresas y que de repente les toque estudiar algún contrato gerencial, acuérdense de que esta cláusula debe estar contenida en el contrato, es la forma en que entonces podría ese trabajador quedar con provisión de negociar. Bien, de hecho, todos estos jefes, gerentes que tienen facultad de administración o representación o personas de confianza, eh, como les decía yo, no se les impide formar un sindicato, o sea, pertenecer a un sindicato, pero sí negociar colectivamente. Y en el momento que vayan a huelga, como ellos no van a estar negociando colectivamente, ellos sí pueden trabajar, ¿no? Ellos sí pueden trabajar porque precisamente no son parte de la negociación colectiva nunca. Con tal de que tengan esa cláusula incluida en sus contratos. Que todo esto, si se incluye esta cláusula en un contrato y un trabajador no está de acuerdo, podría llegar a reclamar a la Inspección del Trabajo. Incluso hay una reclamación judicial al respecto. Un trabajador podría decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo no tengo
estas facultades, yo no soy persona de confianza, mi cargo no es de gerente, o siendo gerente yo no tengo facultades de representación o administración, por ejemplo, y en ese caso entonces puede reclamar en conformidad al artículo 504, es decir, 15 días desde que resuelve el reclamo la inspección del trabajo, porque hay una instancia administrativa, que es la inspección del trabajo, y finalmente la judicial. Bien, entonces ellos no pueden estar impedidos de negociar colectivamente. También los sujetos o los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje. Este es un contrato que poco vemos nosotros, sobre todo que la mayoría de ustedes son abogados como yo y nosotros cuando hacemos la práctica y aprendemos un oficio, que sería el típico definición de contrato de aprendizaje, no tenemos nosotros remuneración alguna, nosotros tampoco somos considerados trabajadores. Bueno, los contratos de aprendizaje sí, son considerados trabajadores y la diferencia es que estamos hablando acá de trabajadores que están aprendiendo además un oficio, así que no les rige las reglas de los sueldos mínimos, ¿no? De hecho son trabajadores que tienen menos de 21 años, los contratos no son más de 2 años, entonces es un contrato distinto el contrato de aprendizaje y no son, como les digo yo, no pueden ellos negociar colectivamente, no pueden ser parte de una negociación colectiva. Y también los trabajadores del sector público. Y aquí detenerme solamente para decir, porque ustedes me pueden decir, pero profe, los trabajadores del sector público siempre se van a huelga, siempre están negociando, siempre... Sí, pero es una situación, a ver, que por costumbre, ¿no es cierto?, se acepta de alguna forma. De hecho, esa huelga se llama paro de brazos caídos, porque no es una huelga que suspende la relación laboral como ocurre en el mundo privado, sino que es un paro, es decir, los trabajadores se encuentran dentro de las instituciones, cierran cortinas o bajan cortinas, atienden con turno ético, y finalmente eso sirve para un poco negociar mejores condiciones. Pero está al margen de la ley, lo que pasa es que por tradición se acepta que esto ocurra constantemente, entonces nosotros hemos visto de repente este tipo de negociaciones o huelgas incluso en registro civil, en el servicio de impuestos internos, los servicios públicos, a veces algunos se unen en su en estas como, sobre todo cuando se está negociando el, el alza de las remuneraciones a fin de año. Bien, así que los trabajadores del sector público básicamente lo que hacen es negociar informalmente, ¿no? A través de este procedimiento que nosotros vamos a ver. Eso en cuanto a digamos, las empresas que no se puede negociar y los trabajadores que no. Ahora veamos un límite temporal, porque también hay límites, ¿no? En cuanto a lo que establece el artículo 308 del Código del Trabajo, establece un límite temporal que creo que lo tengo acá. Ok, un segundo. Un segundo. No, pero se los voy a contar entonces. Eh, ¿Cuál es el límite temporal? Que es interesante conocer. Lo que pasa es que la ley ha pensado de esta forma. Si una empresa nace, necesitamos darle un poquitito de chance, un poquitito de tiempo para que le planteemos, antes de plantearle una negociación colectiva, ¿no? Porque si le planteamos desde el día cero una negociación colectiva, que podría formarse un sindicato desde el día cero, pero si planteamos una negociación colectiva el día cero, probablemente esa empresa, antes de que termine de nacer, ya va a fenecer porque le van a plantear ¿no es cierto?, esta negociación sobre la mesa. Entonces la ley ha establecido y ha diferenciado según el tamaño de la empresa el tiempo que se le debe dar a estos trabajadores que quieren negociar antes de plantear la primera negociación. Entonces cuando hablamos de microempresa, es decir, recuerden que la micro es de 1 a 9 trabajadores, o de pequeña empresa de 10 a 49, la chance, el tiempo antes de plantear la primera negociación van a ser 18 meses. 18 meses entonces en la micro y pequeña empresa, o sea, entre 1 y 49 trabajadores, antes de plantear la primera negociación, la empresa debe tener, ¿no es cierto?, desde su inicio a lo menos 18 meses. Cuando hablamos de mediana empresa, entre 50 y 199 trabajadores, el plazo, la chance es de 12 meses, y cuando hablamos de una gran empresa sobre 200 trabajadores es de 6 meses. Entonces es como inversamente proporcional al tamaño de la empresa, es el tiempo que se le da. Entre más chiquitita la empresa, más tiempo para plantearle la primera negociación. Entonces esto va desde
los 18 meses en la micro y pequeña empresa hasta los 6 meses en la gran empresa. Y esto para precisamente que logre funcionar antes de plantearle una negociación que pueda ser un problema, ¿no es cierto? Eso en cuanto. Y hay otro límite que es temporal, que son 60 días al año. 60 días al año, que todos estos son 60 días corridos, ¿no? No 60 días corridos al año para iniciar la negociación colectiva. Es para iniciarla. Es decir, la empresa puede por 60 días decir, en este periodo no se podrá iniciar una negociación colectiva. Se puede iniciar antes tal vez o después, pero no iniciar en ese periodo. ¿Ya? Ese es un periodo como de gracia que pide la empresa. ¿Por qué lo podría pedir? Porque a lo mejor es un momento sensible. Pensemos en un retail, que en la época de Navidad o en la época de vacaciones, ¿no es cierto?, sube sus ventas y por lo tanto él decreta, declara, notifica a la Inspección del Trabajo y a los trabajadores este periodo de 60 días que son continuos, no se pueden fraccionar y pueden ser hasta 60, puede ser menos incluso, y lo va a declarar como periodo no apto para negociar. ¿Cuál es el otro requisito? Que no exista instrumento colectivo vigente y que no se declare antes de que se presente, ¿no es cierto?, el instrumento colectivo. Es decir, una vez presentado yo no puedo decir que en ese mismo periodo no se puede hacer. Bien, y en cuanto a las materias que no se pueden negociar, las materias que no se pueden negociar, bueno, al revés, voy a decirlo al revés. Las materias que se pueden negociar son las de interés a los trabajadores, ¿no? Atribuibles al vínculo laboral. Esto es importante porque, si ustedes recuerdan, en los proyectos de reforma constitucional de los últimos tiempos, se pretendía que los trabajadores pudieran negociar o ir a huelga incluso en temas que no tuvieran relación con derechos de la relación laboral, ¿no? Que no fueran beneficios, sino que podrían ir a huelga, por ejemplo, porque no les gustó algún ministro o porque ocurrió algo absolutamente ajeno al trabajo. Pero estas materias deben ser de interés común para las partes. Esa es la regla general. Esto está en el artículo 306 del Código del Trabajo. Así que materias que no se puedan negociar, excepto aquellas también que limiten o restrinjan las facultades del empleador. Recuerden que el empleador tiene facultades, ius variandi, la facultad de dirección, la facultad, ¿no es cierto?, de reglamentaria, de establecer su propio reglamento, porque el empleador organiza, dirige, administra su negocio, y esas facultades de organizar, dirigir o administrar no pueden ser objeto de negociación, ¿no? Eso de alguna forma también se quiso cambiar con estos proyectos constitucionales y no se logró, pero era uno de los objetivos que se pretendía. ¿Bien? Así que eso en cuanto a las materias. Vamos a comenzar inmediatamente el proceso, pero les debo recordar antes que esta materia la rige un principio que se denomina, y que ustedes todos conocen porque además es transversal a todas las áreas del derecho, que es el principio de la buena fe. Bien, y acá es realmente importante o realmente toma forma en la ley, ya que por un lado se determinan las prácticas antisindicales y las prácticas desleales en el proceso de negociación colectiva. Se les denomina así, por cierto, en esta etapa de la negociación colectiva, prácticas desleales, ¿no? La que intentan perturbar, impedir, prohibir, ¿no es cierto?, afectar este derecho de la negociación colectiva. ¿Qué más? En definitiva, este principio de la buena fe es lo que se pretende a través de regular las prácticas antisindicales, es regular un comportamiento objetivamente atentatorio contra este derecho de negociar colectivamente. Hoy en día, porque hubo una modificación, es mucho más fácil de ponderar, porque la modificación del verbo de las prácticas antisindicales o desleales cambió. Ya no necesitamos saber quién, porque antiguamente se decía el que perturbe, el que amenace, el que ofrezca dádivas, el que. Hoy día solo el hecho, el verbo de afectar, perturbar, etcétera, ya objetivamente constituiría una práctica antisindical. ¿Bien? Bien. Así que eso con el principio de la buena fe. En cuanto a otras normas general que podría decirles, los plazos son de días corridos. Todos los que vamos a ver son de días corridos. Hay un solo plazo que es de días hábiles, que es el plazo
de la mediación, que lo vamos a ver que está como en la mitad del procedimiento, justo cuando se vota a huelga, una de las partes puede pedir la mediación. Y los procesos se hacen ante un ministro de fe que vamos a ver que puede ser la inspección del trabajo, o puede ser un notario, o puede ser un oficial del registro civil, o hasta el secretario municipal. Bien, en la primera etapa, el derecho a información. Mire, les voy a adelantar aquí una diapositiva que yo hice como una línea del tiempo para avanzar esa etapa y después vamos a retroceder. Esto es para que ustedes se imaginen, después cuando vayamos a las diapositivas de más atrás, cómo se contabilizan los plazos. Fíjense ustedes, porque justo íbamos a ver ahora el derecho a información. Solicitar información. Nosotros vamos a distinguir dos tipos de negociación colectiva arreglada. Con instrumento colectivo vigente, es decir, ya hubo una negociación en el pasado y hay un contrato colectivo, está ahí vigente y va a finalizar dentro de poco, va a terminar su vigencia dentro de poco. Entonces el sindicato tiene que contar hacia atrás 90 días desde el día que va a vencer ese que ya está vigente todavía, por pocos días, va a contar hacia atrás y 90 días antes podría pedir información para negociar. Bien, entonces esa sería como la primera etapa. Incluso más atrás hay una que es 180 días que vamos a ver que es 180 días previo al vencimiento del instrumento colectivo vigente, es la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, que es la última parte de la negociación colectiva, pero quedémonos con esto por ahora para que vean ustedes esta línea del tiempo. Esta primera hipótesis entonces incluye un instrumento colectivo que está vigente. Y este instrumento colectivo que está vigente nos va a marcar plazos hacia atrás, contados hacia atrás. Entonces, el primero de ellos es 90 días contados hacia atrás, el plazo para que el sindicato pida información para negociar. Bien, entonces ahora, después de eso, el sindicato cuando ya tenga toda la información, va a preparar su proyecto de negociación colectiva. Eso es importante, va a preparar su proyecto de negociación colectiva. Bien, ok. Entonces, vamos hacia adelante. Aquí está. Derecho a información. El derecho a la información, el que yo les dije, es la información propio de la negociación colectiva, pero hay una información, hay un derecho a información. Esto está regulado a todo esto en el artículo 315 a 318 del Código del Trabajo. Este es un derecho instrumental, ¿bien? Hay un dictamen, el 5935, que lo define. Pero nosotros vamos a conocer ahora tres tipos de información, como dice la carpetita que tenemos en pantalla. Uno es la información periódica, esta es la del 315, el empleador la entrega anualmente, entrega, ¿qué cosa? Balance, estado financiero, bien, entonces esta es periódica. La especial de la negociación colectiva es la que vamos a ver ahora, la del artículo 316. ¿Qué es lo que se debe entregar esos 90 días antes contados hacia atrás desde la fecha del vencimiento del instrumento colectivo vigente? Eso, lo que se debe entregar son las planillas de remuneraciones, valores de los beneficios, los costos globales asociados a la mano de obra. Esa se entrega o se pide 90 días antes y una vez que se pida, el empleador tiene 30 días para entregarla. Bien, esa es la obligación que tiene en esa ley. Y también hay otro derecho de información por cargos o funciones de trabajadores, como dice ahí nuestra carpeta en la pantalla, la última de las carpetitas, por cargos o funciones. Esa es del artículo 317 y se puede solicitar anualmente por el sindicato. ¿Ah? ¿Cuál es la sanción si una empresa o un empleador se niega? Es requerido por la inspección del trabajo. Recuerden que esto también cuesta multas, hay sanciones, ¿cómo se llama?, administrativas. Incluso, como estamos en la etapa de la negociación, podríamos pensar que esas sanciones, multas, no van a ser suficientes y podría la inspección del trabajo presentar una denuncia por tutela de derecho fundamental, sí podría ser. Así que pensemos, ¿no es cierto?, que así lo podría abordar. Bien, ahí está. Negociación colectiva arreglada, entonces, que estamos viendo ahora, se inicia con la presentación del proyecto de contrato colectivo. Esto es súper importante. Artículo 328. Se inicia un poquitito antes, como les contaba yo, por la solicitud de información, pero formalmente se inicia con la presentación del proyecto. Entonces, con esa información, el sindicato va a preparar un proyecto que lo ideal, y no es siempre así,
que sea preparado por un experto en esto, ¿eh? Los abogados, por ejemplo, porque yo he visto en la práctica proyectos que se copian y se pegan de internet y que nada tienen que ver ¿cómo se llama? Incluso ni con la empresa, ni con el trabajo que realizan, ¿no es cierto?, los colaboradores, ni con los tipos de jornada. A veces se corta y se pega un proyecto de negociación colectiva de otra empresa y la verdad es que un proyecto de negociación colectiva debe ser como una horma de zapato, debe quedar o calzar perfecto. Yo no tengo que pedir, ¿no es cierto?, cosas que no tengan nada que ver. Les voy a contar un ejemplo de una negociación colectiva que me tocó a ver a mí por el lado de la empresa, me tocó la asesoría y era una metalúrgica. Y cuando veo el proyecto, ¿no es cierto?, me contrata la empresa apenas reciben el proyecto de negociación colectiva y resulta que estos trabajadores eran trabajadores que solo cumplían jornada en un turno, no había más turnos, sino también no trabajaban los sábados, trabajadores que cumplían una función muy específica. La faz que presentó la negociación colectiva era la faz obrera, ¿no? La faz productiva de la empresa, porque había una faz comercializadora que era mucho más chiquitita, la faz obrera era la que había presentado esto, y resulta que cuando vemos el proyecto de negociación colectiva que habían presentado, decía dentro de sus cláusulas beneficios, varias cosas generales, pero empezaba a hablar de bono por aseo de terminal, de pieza terminal. En vez de trabajadores hablaba o sea, en vez ¿cómo se llama?, de clientes, hablaba de pacientes, hablaba de clínica, hablaba de turnos que no había. Entonces nos dimos cuenta que habían copiado un proyecto de negociación colectiva de una clínica. Nos dimos, bueno, es un poco tragicómico porque por un lado, todas las cláusulas que se pedían eran en razón de lo que se habían copiado y pegado, ¿no? Incluida los bonos de término conflicto que se habían pedido a razón de una clínica, ¿no es cierto?, de mucha conocimiento, de gran patrimonio, y resulta que el bono de término conflicto era algo irreal para esta empresa, que era una empresa chiquitita, una metalúrgica pequeña. Entonces, claro, tragicómico porque por un lado uno se ríe y dice claramente este documento lo hicieron pegando otro, pero no tiene nada que ver con la estructura. ¿Qué contestamos ante eso? Porque el 90% de las cláusulas de ese proyecto eran absolutamente lejanas a la realidad de la empresa. ¿Bien? Y cómico, esa era la parte cómica, pero lo trágico era que eso enojó mucho también a la empresa, decir esto es una broma, esto no debería dar lugar ni siquiera a un diálogo, a conversaciones. Y una de las alternativas que tiene la empresa cuando responde un proyecto es decir a todo que no. Y ese fue el mandato, decir a todo que no. Me dijo, es que esto no fue preparado de forma seria, esto se pidió por pedir, no tiene nada que ver con nuestra empresa, ¿no es cierto?, con nuestros trabajadores, con nuestra forma de trabajar. Entonces, ahí está el riesgo, ¿no? Bien, así que eso sería como la primera parte. Se inicia entonces con la presentación de un proyecto de contrato de negociación colectiva, artículo 328. Este proyecto debe tener las cláusulas, debe tener vigencia, debe tener quiénes van a integrar la comisión negociadora. Recuerden que la ley 20.940 estableció normas de género y dice que esta comisión negociadora debería estar integrada en un tercio por una mujer. Y que esto ocurrió también en esta misma negociación que les estoy hablando, porque el grupo de trabajadores de esta negociación era la mayor parte hombres, creo que había una o dos mujeres, y resulta que la comisión negociadora que llegó junto con el proyecto era una comisión integrada por puros hombres, o sea, no se estaba cumpliendo los supuestos de la ley 20.940, y lo primero que hacemos nosotros entonces es impugnar la comisión negociadora, porque no cumplía lo que dice la ley. Eso no significa que la mujer esté obligada a negociar colectivamente, o sea, a integrar esta comisión negociadora. Pero si ella no va a integrar la comisión negociadora, entonces lo que tiene que hacer es por lo menos una carta o algo que diga no estoy interesada, las mujeres que estén ahí, para que cumplamos el estándar de darles la oportunidad de pertenecer a lo menos en un tercio a la comisión negociadora. Debe contener también la nómina de todos los trabajadores que van a ser parte de esta negociación colectiva. ¿Podría ser la oportunidad en que otros trabajadores se quieran unir? Claro, porque una vez que se presenta el proyecto, podría ser que
los trabajadores propaganden, ¿no es cierto?, publicitan su proyecto y que muchos se quieran unir. Bueno, en ese caso sí se pueden. Hay 5 días para trabajadores que no son parte del sindicato de unirse para ser parte de los beneficios eventuales que se podrían obtener de una negociación colectiva y deben notificar eso sí al empleador dentro de los 2 días siguientes. Si no notifican, entonces esos trabajadores no tendrán derecho a huelga. O sea, no sé, es el plazo que la ley establece para que tengan derecho a ese derecho. Y las condiciones, que el sindicato puede poner sus propias condiciones respecto de cuáles van a ser los requisitos para poder unirse a último momento. Piensen que muchos de los trabajadores de esta negociación colectiva reglada son parte de un sindicato hace mucho tiempo, se pensó, pagaron cuota sindical, entonces el mismo sindicato va a decir, bueno, el que se quiere unir ahora, por ejemplo, tiene que pagar un año de cuota sindical o el equivalente a un año de cuota sindical. Eso lo decide el sindicato, cuánto es lo que van a pagar, cuáles son las condiciones para unirse. Bien, así que la nómina de trabajadores es la inicial porque podría ser que después se sumen algunos y ese plazo para sumarse, 5 días, y el plazo que tiene el sindicato para informar al empleador, 2 días. O sea, son plazos cortitos. También deben informar, y esto también es una modificación en los últimos tiempos, un correo electrónico, porque las notificaciones, como es un procedimiento ágil, se hacen a través de correo electrónico. Y además es opcional, igual que para el empleador cuando vaya a responder del proyecto, es opcional fundarlo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto de repente proyectos de negociación colectiva que son bastante serios y dicen, vamos a pedir, por ejemplo, un porcentaje de incremento de las remuneraciones del 5% o del IPC más 2 puntos, lo que sea, por tal razón. ¿Ah? Consideramos el balance de la empresa del año anterior, etcétera. Denme un segundo que voy a apagar el aire acondicionado porque está muy largo. Un segundo. Ahora sí. Ay, sí. Ya. Entonces, bien, entonces esas son las cláusulas que debería contener el proyecto eh, de contrato colectivo. ¿Ven? Entonces tiene que ser bien preparado, tiene que ser bien atingente a la idiosincrasia de la propia empresa, ¿no? Si están pidiendo, no sé, algunos beneficios económicos, que la regla general es que eso se pide ahí, aumento de remuneraciones, IPC o algunos otros beneficios, bonos. Esto lo que se aprovecha con un proyecto de negociación colectiva es también toda la parte de beneficios familiares, de salud para el trabajador, becas de estudio para el trabajador o para la familia, o algunos bonos de matrimonio, de nacimiento de hijo, incluso algunas indemnizaciones a todo evento ante el fallecimiento de un trabajador, por ejemplo, ¿no? Recuerden que esa causal de término de la relación laboral del 159 no tiene derecho a indemnización por año de servicio. Entonces, esos son algunos logros que se pueden obtener a través de una negociación colectiva. Bien, todo eso tiene que ser señalado en las cláusulas, que es muy importante que sea muy claro, porque luego el empleador tiene que responder de cada uno de estos puntos. Entonces, en lo posible, si yo o si a ustedes el día de mañana les corresponde redactar un proyecto de negociación colectiva, señalar bien los puntos porque sobre cada uno debe contestar. ¿Por qué es tan importante? Porque esto tiene un efecto. El efecto es el siguiente, que si el empleador en los 10 días que tiene para responder, que son corridos, es un plazo muy cortito, y que se podrían ampliar a 10 días más, si en esos 20 días el empleador no responde, se da por afirmada todas las peticiones de ese proyecto. Fíjense ustedes el tremendo impacto. Entonces, lo mejor es que las peticiones de un contrato o un proyecto de esta naturaleza sean lo más claras posible. ¿Bien? Ok. Hay que considerar que durante todo el proceso de negociación colectiva, incluso 10 días antes de presentado el proyecto, todos los trabajadores gozan de fuero y hasta 30 días después de suscrito el instrumento colectivo vigente. ¿Bien? Todos los trabajadores gozan de fuero. Entonces, esta negociación colectiva arreglada tiene estas dimensiones que aparecen aquí en la pantalla. Es un procedimiento que está regulado por la ley. Está claro, paso a paso. Las normas de equidad de género de la 20.940 ya dijimos. Lo mismo ocurre con la directiva sindical. Lo dijimos en la clase pasada, pero acá, respecto de la comisión negociadora, esos 3 trabajadores
que van a integrar, que son la comisión negociadora, y que van a integrar una mesa de trabajo junto con los 3 representantes del empleador, más los asesores que tenga cada uno. Esos 3 trabajadores entonces deben cumplir con esta norma de equidad de género. El resultado, como dice acá nuestro diapositiva, es un contrato colectivo y su duración, el contrato colectivo, entre 2 a 3 años. Vamos a ver que hay una excepción de 18 meses cuando se suscribe el piso del proyecto, pero en general de 2 a 3 años. Y el objetivo es establecer condiciones comunes de trabajo, como remuneraciones, beneficios, bonos familiares, bonos, etcétera. Bien, ya dijimos, periodo no apto para negociar, sindicato sin instrumento colectivo vigente, es un periodo de 60 días para iniciar la negociación. Bien, ok. Acá está el contenido mínimo del proyecto, ya decíamos, mínimo las cláusulas, cuánto tiempo se pretende la vigencia, entre 2 y 3 años, y es súper estratégico. ¿Por qué es tan estratégico? Porque recuerden ustedes que hay una información previa a negociar, ¿no es cierto? Esa información que son balances, estado financiero de la empresa. Esto es para que el sindicato entienda en qué parada financiera está la empresa. Si no es un buen momento, yo voy a querer probablemente como sindicato obtener buenos beneficios, pero no van a ser los mejores, ¿no? No van a ser los mejores. Entonces, esto yo lo vi en pandemia, por ejemplo, en algunas negociaciones que me correspondió participar asesorando. Yo decía, bueno, si fuera una empresa de venta de mascarilla, ¿no? De mascarilla sanitaria, de guantes, de vacunas, no tengo idea, sería el momento óptimo para negociar porque estaría en un momento idóneo económicamente, pujante, podría pedir mucho. Y ojalá eso dure 3 años. Pero si estamos en una empresa que tuvo que cerrar a causa de la pandemia, que tuvo que, ¿cómo se llama? Que bajó sus ganancias, sus utilidades, probablemente no sea el mejor momento para negociar, pero no quiero dejar de negociar. Entonces, ¿cómo lo voy a planificar? A menos años, a los 2 años, ¿no? Esa sería como la estrategia que hay que pensar. Esto es muy estratégico. De hecho, las empresas se deberían estar preparando por un proceso de negociación a lo menos un año antes del vencimiento del instrumento colectivo vigente. A lo menos un año antes, ¿no? Con la información, con también pensar los servicios mínimos, los equipos de emergencia, cosas que se tienen que planificar un poco para antes de la negociación. ¿Bien? Así que ahí está el contenido mínimo del proyecto: domicilio, nómina de trabajadores, correos electrónicos, y opcional el fundamento, para que no parezca algo descontextualizado a la realidad de la empresa. El fundamento a veces me parece interesante, por lo menos cuando me ha tocado a mí responder un proyecto, yo siempre respondo con fundamento. Por lo menos la idea de que el trabajador, si está pidiendo un bono de tal o cual cosa, se le diga por qué no, o por qué sí, o por qué es menos, ¿no? Así conversamos en base a eso. Bien, en cuanto a los plazos, nosotros, me voy a adelantar de nuevo, disculpen, acá, a nuestra, a nuestra línea del tiempo. Solicitamos información, se presenta el proyecto, o sea, el empleador entregó la información, 30 días desde la solicitud, se presenta el proyecto. Plazo para presentar el proyecto. Siempre estamos contando hacia atrás desde el día del vencimiento del instrumento colectivo vigente, pensando que tenemos un instrumento colectivo que va a finalizar y necesitamos negociar para que otro continúe. Entonces, desde el día del vencimiento del instrumento colectivo vigente, contamos hacia atrás entre el día 45 y 60 contados hacia atrás. Tenemos ese periodo para presentar el proyecto. ¿Qué pasa si lo presentamos antes de 60 días contados hacia atrás desde el día del vencimiento del instrumento colectivo vigente? Se entiende presentado el día 60, por lo tanto, para el empleador no comienza a correr el plazo. ¿Qué pasa si lo presentamos después del día 45 contados hacia atrás? Vamos a tener mucho menos tiempo para negociar, y lo que ocurre es que no vamos a alcanzar, y por lo tanto se cae el instrumento. O sea, vamos a tener que esperar que el instrumento que está vigente finalice y presentar uno nuevo como si no existiera instrumento colectivo vigente. O sea, esta hipótesis que sigue acá. Dice esta segunda hipótesis, que es negociar sin instrumento colectivo vigente. Bien, acá está el mapa. ¿Cómo se negocia sin instrumento colectivo vigente? Si en el anterior nosotros siempre estábamos mirando el vencimiento del instrumento y contábamos hacia atrás,
entre el día 60 y 45 lo presentamos, ¿se acuerdan? Ahora, como no tengo instrumento colectivo vigente, lo puedo presentar en cualquier momento, con la salvedad de los 60 días que no son aptos para negociar, que vimos hace un ratito. Entonces, desde la presentación, ahora sí voy a contar hacia adelante 45 días. ¿Bien? Y de ahí cuento hacia atrás de nuevo para sacar la cuenta de cuándo se debe votar huelga, por ejemplo. Bien, entonces vuelvo hacia atrás. ¿Qué pasa si no presenté el proyecto en este periodo que me dice la ley, entre el día 60 y 45? Si lo presento antes del día 60, por ejemplo, el día 70 contado hacia atrás, se entiende que comienza el plazo para el empleador el día 60. Si lo presenté el día 40 y no dentro del plazo de los 45, en ese caso voy a tener que esperar que termine el instrumento colectivo que está vigente y presentar uno nuevo como si no existiera instrumento colectivo. ¿Bien? En ese gráfico que tienen ustedes ahí. Esas son las dos opciones. Bien. Ok. Todavía no vamos a ver el piso de las negociaciones antes de hacer algunas apreciaciones. Entonces, eh, para recapitular, el empleado recibe el instrumento y ahí está, el empleado lo recibe y lo firma. Ahora, ¿el empleador podría negarse a recibir el instrumento colectivo vigente? Sí, se puede negar, pero ahí el sindicato va a ir a la inspección del trabajo para que la inspección del trabajo lo firme en representación del empleador. Fíjese usted, además, que podría el empleador ser multado y además denunciado por tutela por afectación de este derecho, ¿no? Así que sí. La copia si una vez que la firma el empleador es entregar a la inspección del trabajo dentro de los 5 días siguientes. El empleador tiene solo 10 días corridos para contestar el proyecto colectivo. Es muy poquitito el plazo, sobre todo pensando que son días corridos y que el empleador recibe los días y tiene que buscar un abogado si es que no es el asesor de la empresa habitual, y eso significan 2, 3 días menos, ya tenemos 6 días y son días corridos, entonces esto incluye sábados, domingos, festivos, y podríamos tener muy poco tiempo para negociar. Bien, entonces, no para negociar, sino que muy poco tiempo para contestar, ¿no? Y recuerden que los proyectos a veces tienen muchas cláusulas y hay que contestar a cada una de ellas para que no se dé por afirmada ninguna, por supuesto, ¿no? Entonces, en este caso, es importante correr y preguntarle y pedirle al empleador, por eso el empleador se tiene que preparar con tiempo antes las respuestas a cada cláusula, fundamento, la comisión negociadora, tener todo preparado los instrumentos. Yo en la próxima clase les voy a entregar algunos de estos instrumentos porque ustedes tienen que hacer un proyecto de negociación colectiva, que es el segundo trabajo, y yo les voy a entregar otros instrumentos que les pueden servir como en la práctica, que se los voy a compartir, son, digamos, borradores que yo uso, precisamente de, por ejemplo, el empleador, cómo se notifica a la comisión negociadora, cosas prácticas, ¿no? Que pueden, el anexo de la nómina de trabajadores, etcétera. Bien, entonces son 10 días corridos para contestar de parte del empleador que se pueden ampliar de mutuo acuerdo a 10 días más, y recuerden que después de 20 días se podrían dar por afirmada, si no hay respuesta del empleador, todas las peticiones, ¿no? Así que es importante redactar esas peticiones del punto de vista que se puedan dar por afirmada, que no sean muy enredadas, ¿no? La respuesta además informa a la comisión negociadora del empleador. Entonces vamos a tener comisión negociadora de los trabajadores, comisión negociadora de parte del empleador, y además cada una de estas partes puede presentar sus propios asesores. Generalmente hay un abogado, a veces hay un contador, ¿no es cierto? Porque estamos hablando muchas veces de finanzas o de temas contables, que es necesaria la opinión de un experto. ¿Bien? Ahora sí, avanzamos. Aquí estamos. ¿Qué se entiende por piso de la negociación? Bueno, el piso son las idénticas estipulaciones del instrumento colectivo que ya está vigente o de los contratos individuales. Es decir, se entiende que siempre el derecho laboral se entiende que es un derecho de mínimo, entonces es el desde. Por eso se dice piso, nos bajamos de ahí. Ahí está graficado en nuestra diapositiva, ¿no? Es como este piso hace que no podamos obtener menos de lo que ya tenemos. Bien, excluye algunas cosas, por ejemplo, excluye los reajustes pactados, ¿no? Un reajuste del 10%, del 20% de remuneraciones,
no está incluido en el piso, o incrementos reales pactados, o pactos sobre condiciones especiales de trabajo, o beneficios que se otorgan solo con los instrumentos colectivos, por ejemplo, un bono de término de conflicto. ¿Ya? Estamos pensando en un piso de negociación porque la propuesta de proyecto y la respuesta podrían ser algo que nos lleve a nosotros a decir, bueno, este es el desde nuestra negociación. Bien, eso no incluye si hubo una negociación en el pasado, que se obtuvo no sé, 5 millones de bonos de término de conflicto, que a todo esto no es un derecho que se deba o no es algo que se deba pedir siempre, el bono de término de conflicto. Eh, Ese bono que se otorgó solo a razón de esa negociación no es parte del piso de la negociación. Los incrementos de remuneraciones tampoco. Bien, bien. Entonces, eso en cuanto al piso. Si no existe ahora instrumento colectivo vigente, me voy acá a adelantar. ¿Cuál será el piso de la negociación? En este evento que es primera vez que planteamos un instrumento colectivo vigente, no hay, o si hubo, perdió ya su vigencia, el piso será la respuesta del empleador, pero no puede ser más bajo que los derechos que ya tienen los trabajadores, ¿no es cierto?, en sus respectivos eh, contratos. ¿Bien? Ok. Vamos a retroceder un poco también. Ahí vamos. Ok. Bien, ya dijimos que si no hay respuesta al 10.º día y no se acuerda, porque la ampliación por 10 días más es un acuerdo entre empleador y trabajador. Y esto recuerden también que se basa en la buena fe. ¿Por qué lo digo? Porque si, como es un plazo cortito de 10 días corridos, yo tengo que juntar información para responder, si estoy asesorando a la empresa, podría ser que yo diga, ¿sabes qué? Voy a hablar con la comisión de negociadora del sindicato y le voy a decir, ¿qué te parece si ampliamos 10 días más? Y ellos podrían estar básicamente de acuerdo con la expectativa que en esos 10 días yo voy a estar viendo que sí se puede, que no se puede, que podemos ceder. Pero si voy a pedir ampliación por 10 días más para decir a todo que no, que es una alternativa, creo que eso pugna un poco con la buena fe. O sea, si vamos a pedir ampliación, que sea para estudiar más el asunto, pero no para decir a todas las peticiones que no, ¿no? O sea, esa es como parte de la buena fe. Bueno, la respuesta está tratada en el artículo 339 y siguiente, debe responderse a cada petición, también puede impugnarse, por eso les decía yo que les voy a enviar, regalar, entregar un formato, un bosquejo de impugnación. Puedo impugnar varias cosas, puedo impugnar que no venía el correo electrónico, que la comisión negociadora no fue informada, o que la comisión negociadora no cumplía las normas de género, pudo impugnar la nómina de trabajadores. ¿Se acuerdan que en el proyecto debía acompañarse un anexo con una nómina completa de trabajadores? Podría ser que muchos de ellos ya no trabajan, no son parte de la empresa, etcétera. Entonces puedo impugnar la nómina y tener una más actualizada. Y además, en esa respuesta puedo adicionar antecedentes. Y es un poco lo que yo hago cuando necesito mostrarle al sindicato que él no tiene una razón de ser. Es decir, le estoy diciendo que no porque, en definitiva, el balance dice tal cosa. Me ha pasado que hay sindicatos que no tienen una asesoría tan potente y que esa información para negociar que se pidió hace tiempo no se está leyendo bien, porque es información muchas veces técnica y necesita, por ejemplo, la visión de un contador, de un ingeniero comercial o de un abogado. Y si el sindicato no tiene recursos para contratar asesoría, entonces, ¿qué hago yo? O que soy de la idea que cuando se responde al proyecto de negociación colectiva, acompañar. El anexo 1 va a ser la nómina de trabajadores, el anexo 2 van a ser a lo mejor antecedentes eh, que sean necesarios para que comprenda el sindicato por qué no. ¿Por qué no al bono de tal cosa? ¿No? Mire, fíjese que la información la voy a poner en gráfico, o sea, hacerlo eh, mucho más amigable, ¿no? Así que podría ser acompañar antecedentes. La comisión sindical tiene 5 días para formular reclamos en la inspección del trabajo eh, estos reclamos no suspenden el curso de la negociación colectiva. ¿Qué más?
una vez que exista respuesta, una vez que exista respuesta, eh, tiene que empiezan las negociaciones, que pueden ser reuniones, las que sean. No hay una formalidad respecto de las reuniones, no hay plazos o cantidad de reuniones, solamente nos van a quedar esos días para responder. O sea, en definitiva, eh, pueden ser las veces que sean necesarias reunirnos, conversar. Las comisiones negociadoras se reúnen. No dice la ley cuántas. ¿Podría el empleado negarse a reunirse? Sí, podría negarse, pero eso pugna con esta idea de conversarse y negociar y podría ser constitutivo de una práctica desleal en esta etapa. Bien, eh, bien. Ahora, tenemos aquí en nuestra plataforma la huelga. Y la huelga, eh, la votación a huelga, si nosotros pensamos, vamos a ver, para que nos ubiquemos en el tiempo, que existe un instrumento colectivo vigente, la votación es 5 días antes del vencimiento. Ahí está marcada nuestra línea del tiempo. Y si no hay instrumento colectivo vigente, recuerden que yo presenté el proyecto y cuento 45 días hacia adelante, retrocedo entonces 5 días. Son 5 días también, ¿bien? Entonces, dicho eso, antes de avanzar, entre la respuesta y la votación a huelga están las conversaciones, ahí están las negociaciones, las veces que sean necesarias, las que las partes y las comisiones acuerden. ¿Bien? Ok. Entonces, la huelga. Entonces, la huelga. En el derecho del trabajo nosotros que sabemos que subyace el conflicto porque hay intereses contrapuestos, ¿no? O sea, por un lado, el empleador tiene a lo mejor una idea de que el valor de la prestación de servicio es tanto y el trabajador cree que es más, entonces estos son los intereses contrapuestos. Uno piensa que los servicios deben tener un valor determinado y el otro, por supuesto, quiere obtener un beneficio mejor. Entonces, aquí es interesante preguntarse si la huelga es o no un derecho fundamental. Me gustaría saber la opinión de alguno de ustedes. ¿Qué creen? Préstame tu teléfono. ¿Es un derecho fundamental o no? No sé si alguien tiene ahí una opinión en el chat o están ahí, ¿no es cierto? A ver, Álvaro, Camilo, ¿qué creen ustedes? Claudio, Constanza, Diego. ¿Se escucha, no es cierto? Sí. Profesora, Ahí sí. ¿Sí? yo creo que sí, porque siguiendo el espíritu de la Constitución, si el derecho a sindicalizarse está expresado, yo creo que va de la mano el derecho a huelga. Bien, bien, es una buena opinión. Uno cree que entonces el derecho a sindicarse, a negociar colectivamente, va juntito con la huelga. Bueno, de hecho, de alguna forma tienes razón, porque recuerden que esta visión triangular habla de libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y que si no, no sería visión triangular si nos quedáramos sin la huelga. Pero fíjense que es un derecho que tiene reconocimiento en la Constitución, pero está regulado en la ley porque lo que dice la Constitución al respecto es quienes no pueden ir a huelga, ¿no es cierto? La Constitución de otra forma no lo menciona explícitamente. Lo que dice el artículo 19, número 16, es que asegura la libertad de trabajo y la libertad sindical y señala que se prohíbe ir a huelga, entonces no lo dice en positivo, ¿no? Lo dice como referencia negativa. Habla de a quienes se prohíbe ir a huelga. Entonces, pero sí luego sabemos nosotros que este derecho está regulado en la ley, ¿no? O sea, si a algunos se les prohíbe, podría ser que a todos los demás se les permite, pero su regulación no está en la Constitución, sino que está precisamente, no está reconocido en la Constitución abiertamente, sino que como una prohibición a cierto sector de ir a huelga. Entonces,
los que participan de tu tesis también se sujetan en el artículo, o sea, en el convenio 87 y 98 de la OIT, ¿no? Que lo reconoce como un derecho fundamental. Lo cierto es que en nuestra negociación colectiva es una arma de presión, ¿no? Es una herramienta de presión. Entonces, el derecho a huelga está inserto precisamente en la negociación colectiva arreglada. Está restringido a esta negociación colectiva arreglada. No existe la huelga por cualquier cosa, como se pretendía también a través de los proyectos constitucionales fallidos, y es un procedimiento, eh, digamos, que está regulado en esta parte intermedia de la negociación colectiva, solo en ese contexto. O sea, no está presente en la negociación colectiva no arreglada, no está presente en la negociación que puedan llevar adelante los grupos negociadores, no está presente fuera de la órbita de la negociación colectiva. Solo la encontramos regulada en esta parte, en el libro cuarto, ¿no es cierto? Así que sí, pero no. Sí, porque la Constitución lo menciona, pero menciona no que es un derecho constitucional, sino que dice alguna prohibición, quienes tienen prohibición de ir a huelga, y luego está desarrollado en la ley. Pero también tenemos nosotros adscritos a nuestra legislación el convenio 87 y 98, así que así es. Bien, ¿cómo es el procedimiento de huelga? Recuerden que volvemos acá adelante a nuestra línea del tiempo. Nosotros tenemos vencimiento del instrumento colectivo vigente, lo estamos mirando constantemente, contamos hacia atrás. Esos 5 días contados hacia atrás, entonces, lo que hace la Comisión Negociadora Sindical es convocar a la votación, a lo menos estos 5 días previos a la votación. Si es instrumento colectivo vigente, solo 5 días contados hacia atrás. Si no hay instrumento colectivo vigente, contados hacia adelante, desde la presentación del proyecto, cuento 45 y retrocedo 5, ¿ya? Entonces sería como el día 40 de la presentación del proyecto. Suena enredado, pero quise hacerles la línea del tiempo para que se entendiera bien. Bien, entonces, de común acuerdo, las partes, empleador, o sea, comisión negociadora sindical y comisión negociadora del empleador, podrían llegar a postergar esta votación a huelga. ¿Cómo se hace en la práctica? Por escrito, un documento, una carta escrita, y se lleva a la inspección del trabajo. La inspección del trabajo, desde que se presenta el proyecto, está enterada de los plazos, de todo lo que va ocurriendo. Entonces, la inspección del trabajo lo que hace es ir observando las etapas. Tiene claro, registra el ingreso del proyecto, la inspección, entonces tiene claro el día que se va a citar a huelga, el día que, porque desde la votación a huelga, que además se hace ante el ministro de Fe, tiene claro todos los plazos que vienen de ahí hacia futuro. Bien, entonces, si hay última oferta, porque en estos días que se estuvieron negociando podría ser que el empleador respondió una cosa y luego en las mesas de trabajo dijo, bueno, ya no voy a subir un 5%, voy a subir un 10%, pero este beneficio no, este sí, y fue mejorando a lo mejor la oferta para evitar la huelga o para finalizar esto con un acuerdo. Entonces, si hay acuerdo, o sea, si a lo menos 2 días antes de votar la huelga, el empleador lo que va a hacer es notificar la última oferta, 2 días antes de los 5 días me refiero. Va a notificar una última oferta, que en definitiva es una propuesta formal, y va a decir, ya, esta es mi última palabra, y se le comunicará a los trabajadores. Pero si no hay última oferta, lo será la propuesta formal más próxima a la fecha de la huelga. Bien, entonces, cuando ya estamos en el día 5, día de votación a huelga, esto se hace ante el ministro de Fe, es una operación ante el ministro de Fe y secreta, ¿no? Esto para evitar presiones, etcétera. Y lo que ocurre es que los trabajadores van a votar o huelga o última oferta. Eso dice el voto. Última oferta o huelga, no hay otra alternativa, ¿bien? Y los quórum es mayoría absoluta de los trabajadores con derecho a voto. Recuerden que la manipulación de quórum también es una práctica antisindical, como por ejemplo si el empleador pretende justo este día de votación mandar a algunos en comisión de servicios, darle feriados colectivos o cosas que entorpezcan la votación. Bien, entonces, y los trabajadores además tienen permiso para votar. A veces la votación o el proceso de votación se hace en la empresa sin entorpecer la marcha del trabajo o a veces en la sede sindical. Eso lo decía el sindicato donde van a votar. Se hace efectiva no inmediatamente. Hay que esperar
un periodo que se llama periodo de enfriamiento. Si se votó huelga, entonces se espera el periodo de enfriamiento. Estos son 4 días, ¿bien? Esto es para bajar los ánimos, porque recuerden, vamos a ver los efectos de la huelga, pero los efectos de la huelga la gente comúnmente piensa, ustedes no, pero probablemente mucha gente piense que la huelga solo favorece a los trabajadores y perjudica al empleador. Yo he estado y participado en procesos que el empleador me dice, mira, la verdad es que a mí no me afecta la huelga porque el sector, el sindicato que está haciendo esto es pequeño, no influye, o esta faz de la empresa es la faz más conflictiva, quiero ver cómo funciona la empresa sin esa faz, ¿no es cierto? Por ejemplo, el área de, no sé, comercializadora, etcétera. Entonces, no siempre es así. Bueno, la empresa se queda sin su mano de obra, sin sus trabajadores, pero el trabajador se queda sin su remuneración. Sin su remuneración, sin cotizaciones, se suspende la relación laboral. De hecho, el trabajador no puede ingresar a la empresa, no puede ingresar a la empresa. De hecho, si el sindicato tenía sede sindical dentro de la empresa, va a tener que los días de huelga cambiarlas fuera de la empresa, porque no, los trabajadores que están en huelga no pueden ingresar a la empresa. Bien, entonces, los trabajadores, en definitiva, eh, esos días que se llaman periodo de enfriamiento, que son estos 4 días, los trabajadores y los empleadores van a pensar 2 veces y van a decir, el empleador probablemente hagamos una propuesta un poco mejor a la última oferta, los trabajadores podrán decir, bueno, ¿sabes qué? Aprobemos la última oferta. Eh, Da para pensar. En este periodo además se puede pedir la mediación. A la inspección del trabajo actúan como mediadores, facilitan la comunicación, no deciden, no es un arbitraje, pero sí deciden, o sea, sí están presentes en un diálogo. Se llama mediación obligatoria, pero no es obligatoria iniciarla. Pero cuando uno, ya sea el empleador o el sindicato, la inicia, para el otro es obligación participar. Bien, entonces, este periodo de enfriamiento sirve para eso, sirve para repensar la última oferta, para repensar para ambas partes, para empleador o para el trabajador. A lo mejor los trabajadores en el calor de la votación, vamos a huelga, porque están un poco ahí aleonados, o a lo mejor todos se apoyaron, pero llegaron a la casa y la señora o el marido le va a decir, bueno, te quedas sin pega, cuánto tiempo vas a estar sin ganar tu sueldo, qué pasa con tus cotizaciones. Todas estas cosas son dramas familiares. Esto no pasa mucho con los sindicatos grandes de mineras, porque esos sindicatos tienen muchos recursos, un patrimonio importante. Entonces, en las huelgas, esos sindicatos le pagan el sueldo a sus trabajadores. Por eso duran tanto tiempo esas huelgas. Bien, en cambio, en las huelgas de empresas más chicas eso no ocurre, no está el patrimonio para pagarle a cada una su remuneración por día de huelga. Eso no existe. Entonces, sí es un daño porque por eso es el bono por término de conflicto tradicional, que no es obligación para ninguno, pero es parte de estas negociaciones, porque el bono por término de conflicto es como para compensar lo que dejaron de recibir los días que estuvieron en huelga, los que estuvieron en huelga. Eh, pero empresas que dicen, ¿por qué voy a pagar un término de un conflicto si yo para mí no hay conflicto? Presentaron un proyecto, llegamos a un acuerdo, no hay bono. ¿Te fijas? Entonces algunos dicen, bueno, cuando esto ya el acuerdo o la negociación finalizó post huelga, necesitamos compensar esos días que no recibieron remuneración. Bien, eh, ok. Entonces, se hace efectiva la huelga al comienzo de la jornada del quinto día. No se hace efectiva inmediatamente porque están los 4 días de enfriamiento. Eh, y la empresa, mientras tanto, puede presentar una nueva oferta o los trabajadores podrían llegar a suscribir la última oferta. En ese caso, creo que les adelanté, la duración del contrato es de 18 meses. Bien, o sea, el contrato colectivo dura entre 2 y 3 años, salvo cuando se suscribe la última oferta, ¿no es cierto? En este caso, dura 18 meses. O sea, se le da un plazo más chiquitito, lo que no es bueno para la empresa, porque a la empresa tener 18 meses más otra negociación es muy desgastante, ¿no? Es muy desgastante. Entonces, pero es una alternativa para no ir a huelga o no, para los trabajadores para no ir a huelga o dejar de recibir sus remuneraciones. Eh, También se puede suspender temporalmente la huelga. Fíjense que les voy a contar una anécdota.
una empresa que me tocó asesorar en una huelga, o sea, en una negociación colectiva. Fuimos a negociación colectiva, estábamos negociando, bueno, llegó el momento, no hubo acuerdo, la verdad es que no hubo acuerdo, y lo que ocurrió es que el sindicato votó huelga, y la huelga comenzaba el viernes a las 9 de la mañana, era el primer día. O sea, votaron creo el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, claro, o votaron el viernes y el viernes comenzaba, y al quinto día comenzaba a las 9 de la mañana. Yo estaba coordinada con la empresa, no debería haber mayores problemas, los trabajadores no pueden ingresar a la empresa, esa era una de las sugerencias, digamos, más importantes, mantenerse súper cauto, explorar una nueva oferta, a lo mejor tal vez, ¿no es cierto?, en esos días. Bueno, esas eran las instrucciones. Y a las 9 de la mañana llamó a mis mandantes, le preguntó cómo está todo, estaba bien, y les digo, obviamente, cualquier novedad me contactan. Eran las 9:45 de la mañana y me llaman para decir que estaba un tremendo desorden afuera de la empresa. Los trabajadores que estaban en huelga se pusieron afuera de la empresa con carteles, eso no es novedad, no pueden entorpecer la entrada de la gente que sale y eso no estaba ocurriendo. El problema es que el sindicato, que eran 40 personas, estaba integrado por cuatro haitianos que fueron incorporados al sindicato sin entender un poco lo que era un sindicato, pero los hicieron firmar, y cuatro haitianos que votaron huelga, tampoco sin saber lo que era una huelga, porque poco entendían del idioma. El presidente del sindicato medía como 1,50 m y los haitianos medían como 2 metros cada uno, eran cuatro. Y resulta que cuando fueron a trabajar a las 9 de la mañana el día viernes, día de huelga, los haitianos quisieron entrar y les dijeron no pueden entrar. Y ellos no entendían que no pudieran entrar. Entonces lo único que decían ellos era que querían llevar dinero a su casa, a su gente, el dinero por día, y el presidente del sindicato estaban a punto de comerse, el presidente del sindicato se iba sobre él diciéndole que los habían engañado, tratando digamos, de palabrear algo, porque como les decía, no entendían el idioma. Y fue un desastre, no para la empresa, fue un desastre para el sindicato que estaban afuera en esta guerra de cuatro haitianos y el resto, al punto de que el presidente del sindicato llama a la inspección del trabajo para que viniera a mediar. Y llega la inspección del trabajo, bueno, ahí me llaman, por supuesto, para saber qué hacían. Y la verdad que nosotros podríamos no haber hecho nada, ¿no? Haber tomado un poco palco de esta situación de que estaba ocurriendo afuera, pero una alternativa era la suspensión de la huelga. Y como teníamos un poco el sartén por el mango en ese momento, suspendimos hasta el día lunes. Suspendimos la huelga, es decir, a las 10 de la mañana, la huelga que había comenzado a las 9 de la mañana se suspendió a las 10 de la mañana, los trabajadores pudieron ingresar, incluidos los cuatro haitianos, empezaron a trabajar y pudieron cobrar su día, y la suspensión duró hasta el día lunes a las 9 para obligar que entre el viernes y el lunes se llegara a un acuerdo. Y así fue, se llegó a un acuerdo. Bien, así que ahí les cuento un poco esa anécdota para decirles que la suspensión se puede hacer por el tiempo que las partes duren. La inspección también tiene que tener constancia de esa inspección, pero por el tiempo que las partes quieran. ¿Ah? Un plazo de mutuo acuerdo, el acuerdo debe ser por escrito, debe ser conocido por la inspección del trabajo, etcétera. Cuando cesa la huelga, aquí estamos en nuestra huelga, cuando cesa la huelga, eh, la cesación de la huelga cuando se suscribe el instrumento colectivo vigente, ¿no? Cuando se aceptó la última oferta o cuando se suscribió por parte del sindicato, recuerden que en ese caso dura 18 meses el instrumento. Eh, Individualmente también hay una forma de que cese, a propósito del caso que les estaba contando, que es el descuelgue. ¿Qué significa descuelgue de la huelga? Probablemente ustedes lo han escuchado antes. El descuelgue de la huelga significa que individualmente un trabajador dice, ya, yo acepto la última oferta, no quiero seguir adelante, me quedo con lo que hay, y si hay un beneficio superior después, desde que él se descuelga, no le va a pertenecer. Va a llegar hasta el momento del descuelgue, su beneficio. Bien, entonces este descuelgue no puede ser en cualquier momento, porque eso es lo que me preguntaba mi mandante en ese momento. Los cuatro haitianos quieren descolgarse. Yo le dije, no pueden, porque hay plazo para eso, ¿no? O sea, 16 días es la regla general para el descuelgue, o 6 días en caso de empresas o de sindicatos pequeños, como era este caso. Entonces, a lo menos 6 días sin remuneración era una locura para esta gente y por eso al final el sindicato se vio un poco forzado a suspenderla y luego a llegar a un acuerdo, ¿no?
Habían 4 personas de su grupo que no entendían lo que estaba ocurriendo. Así que individualmente el descuelgue de la huelga existe, pero no es automático, no es en el momento que se quiera, sino que hay que respetar los días que la ley señala, que son o 6 o 16 según el tamaño de la empresa. Bien, si no hay quórum en las votaciones, el sindicato tiene 3 días para suscribir el piso de la negociación, que podría haber sido la mejor oferta o la última oferta o las estipulaciones del instrumento colectivo anterior si es que hubo, y en ese caso entonces se suscribe el contrato. ¿Bien? ¿Cuáles son los efectos de la huelga? Bueno, esto es súper importante. El artículo 345 fue modificado todo el libro cuarto, pero el artículo 345 establece una prohibición objetiva, que es la prohibición de reemplazo en huelga. Antiguamente se iban a huelga los trabajadores, las empresas contrataban desde afuera o incluso desde adentro, ¿no? O sea, hacían como estos movimientos de ajedrez para poder tener cubierto el puesto de trabajo. Entonces, en ese caso, eh, en ese caso se modifica la ley y hoy se estima que es una práctica desleal grave. La inspección del trabajo denuncia incluso esta reemplazo en huelga al juzgado del trabajo. Bien, entonces se puede iniciar un procedimiento de tutela en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo y lo que se va a obligar, por supuesto, es al retiro de los trabajadores bajo multa, pero también las sanciones de la tutela, ¿no? Bien, ese es uno de los efectos. Y acá en el punto 11 de nuestra diapositiva habla de lockout. ¿Qué es el lockout? Si la huelga es como el derecho de presión que tienen los trabajadores, el lockout es el derecho de presión que tiene el empleador. Bien, esto es el cierre temporal de la empresa. Básicamente, cuando la huelga afecta más del 50% de los trabajadores de la empresa, el empleador dice, bueno, con más del 50% de los trabajadores cesados ahí en su huelga, yo no puedo funcionar. Estoy sosteniendo una empresa, sosteniendo sueldos, sosteniendo todo y no puedo, digamos, obtener el beneficio o funcionar siquiera. Entonces la ley le da el derecho de lockout y es cerrar la empresa, bajar cortina, hasta por 30 días, ¿bien? Y eso significa que todos los trabajadores van para sus casas. Los que están en huelga ya estaban fuera, ahora todos los demás también se irán a sus casas sin derecho a remuneración. La diferencia de trato entre los trabajadores en huelga y los trabajadores que no estaban en huelga, pero que tienen que salir también, porque se cierra la empresa, es el pago de cotizaciones. Para los trabajadores en huelga no hay pago de cotizaciones en todo el periodo de huelga, en cambio para los trabajadores con lockout sí. Respecto de ellos se siguen pagando sus cotizaciones previsionales. Entonces sí, es un derecho, digamos. Eh, Ahora, el lockout es un derecho que puede ser ejercido solo una vez y solo cuando la huelga afecta a más del 50% de los trabajadores o se paraliza una actividad importante de la empresa. ¿Bien? Y el lockout puede ser total o parcial. O sea, por ejemplo, puede ser lockout de una sucursal, ¿no? Eso perfectamente. Y no afectan a los trabajadores, a pesar de que ya todo, se cierra para todos la empresa, pero no va a afectar a los trabajadores que no pueden negociar colectivamente. Los trabajadores que no pueden negociar colectivamente, que son los que representan al empleador y lo obligan a ese carácter, o los trabajadores que tienen facultad de administración, no son afectados en su remuneración. Porque de hecho, como son personas de confianza, gerentes, jefaturas, ¿no es cierto?, administradores, probablemente se queden trabajando en otras alternativas para solucionar esta negociación colectiva, ¿no? Bueno, no dura más de 30 días o no dura más que la huelga. La huelga si termina, termina el lockout, ¿no? Eh, entonces, el contrato de trabajo en la huelga queda suspendida la prestación de servicios para los trabajadores y el pago de la remuneración y otros beneficios asociados. Para las cotizaciones, los trabajadores que están en huelga no se les paga y los que no están en huelga, pero que a propósito del lockout tienen que irse, sí paga las cotizaciones del empleador. Otro efecto es que el recinto de la empresa no será sede sindical y la reincorporación o el descuelgue que se denomina en las grandes o medianas empresas es al día 16 en adelante. En cambio, para las pequeñas o microempresas es desde el día 6 en adelante. Bien, ahora, la persona que se descuelga, ¿no?
se va con los beneficios que se obtenían hasta ese momento, por ejemplo, el piso de la negociación. Bien. Hay límites a la huelga. A propósito, acá creo que está en el punto. Déjame ver si está acá. No. Hay límites respecto de la huelga en empresas, digamos, ¿no? No todas las empresas tienen, digamos, no todos los trabajadores de la empresa tienen derecho a huelga. Este límite está en el artículo 19, número 16. Funcionarios del Estado y municipalidades y trabajadores que prestan servicios de utilidad pública o cuya paralización signifique una grave perturbación en la economía del país, incluso. Entonces, acá, para esto, se forma una comisión, una calificación cada 2 años. De hecho, el año 2025 se formó. Ustedes la pueden consultar, está en el Ministerio del Trabajo, debería estar esa nómina. Una calificación cada 2 años, eh, que es una resolución conjunta entre el Ministerio del Trabajo, de Previsión Social, y el Ministerio de Defensa y de Economía, de Defensa Nacional y Economía. Todos ellos van a acordar cuáles son las empresas que no pueden ir a huelga. ¿Por qué? Porque podría significar una perturbación o, por ejemplo, a la afectación a la salud pública, ¿no? Como no, o a la seguridad, una empresa de servicios de utilidad pública, como por ejemplo la Compañía General de Electricidad, ¿no? Si sus trabajadores fueran a huelga, eso genera un daño a la comunidad toda. O empresas cuya paralización signifique un grave daño a la salud. Pensemos por ejemplo, una clínica de diálisis, ¿no? Cuyos trabajadores van a huelga. Por supuesto que esta enfermedad renal necesita ser atendida constantemente. Entonces, las empresas piden a cada 2 años ser incluidas en esta nómina, y lo fundamentan. ¿Por qué no? Y después esta comisión califica y luego resuelve. Empresas cuya eh, afecte, por ejemplo, al abastecimiento de la población, ¿no? Aguas Araucanía o aguas andinas, etcétera, dependiendo de dónde están. O empresas que signifiquen un grave daño a la economía. Fíjense ustedes que acá hay una sentencia que yo leí hace tiempo, si las encuentro se las voy a mandar. Es una empresa que resolvió una reclamación de Transbank. Es una sentencia hace como 2 años más o menos, o 3 tal vez, y que Transbank pidió ser incluido en esta nómina de empresas que no pueden ir a huelga porque afectaba la economía del país, ¿no? Estamos claros que el Banco Central podría ser una empresa de esas empresas, claramente, pero Transbank, a pesar de su reclamación, de que todas las operaciones de adquiriencia eran a través de las tarjetas, se determinó en ese momento, a diferencia de lo que ocurría hace 10 años atrás, que no era la única empresa que disponía de este sistema. Entonces decían sí, hace 10 años atrás precisamente no había otra alternativa. Transbank era la que tenía un poco el monopolio de estas máquinas de pago, pero hoy en día ya sabemos que hay muchas, y sobre todo en los últimos 2 o 3 años se ha masificado este sistema y hay muchas empresas que lo hacen así. Entonces, ahí habría otro ejemplo, ¿no? Así que, o empresas que afecten la seguridad nacional. Empresas que afecten la seguridad nacional. Por ejemplo, hay una sociedad que se llama Sociedad Marítima Comercial Somarco Limitada. Esta tiene que ver con operaciones portuarias, abastecimiento, incluso en zonas lejanas, o tienen que asistir a través de abastecimiento, y cuya paralización significa, y así lo dice porque se fundamenta después en esa resolución, cuya paralización podría incluso en jaque el cumplimiento del Tratado de Paz, Amistad entre Chile y Bolivia, ese convenio de 1904. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es estar o no incluido en esta nómina, que dura 2 años respecto a empresas que no pueden ir a huelga. Bien, así que hay algunas limitaciones. Eh, bien, nos corresponde ahora, voy a dejar el fuero para la próxima clase, ¿ah? Servicios mínimos, sí. Servicios mínimos y equipo de emergencia. El fuero ya hemos dicho algo, pero voy a tratarlo en detalle en la próxima clase. La parte, en la parte de la negociación colectiva, el fuero dura 10 días antes de presentado el proyecto y 30 días después de suscrito.
¿ya? Quedémonos con eso por ahora. Ah, aquí está, el desde y antes. Bien. Y 30 días después de suscrito. Ese sería todos los trabajadores que estaban incluidos en esa nómina gozan de fuero en ese periodo, por lo tanto no pueden ser desvinculados sin autorización judicial. Recuerde que tampoco eso es una inamovilidad absoluta, el fuero sigue siendo una inamovilidad relativa y por lo tanto no da derecho a que el trabajador haga o deshaga lo que quiera. Eh, pero sí tenemos un fuero en ese periodo. Bien, pero me interesa ahora ver con ustedes los servicios mínimos y equipos de emergencia. ¿Me puedes decir la hora? Ya, estamos bien con la hora. Con esto vamos a quedarnos en un ratito. Quiero pasarles eso. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario por ahora. Si les ha tocado ver procesos de negociación colectiva, si tienen experiencia en este tema. Yo les voy a subir algunos instrumentos, ¿no?, que he creado para mí que puedan serles de utilidad por si les toca a ustedes de repente participar en un proceso de esta naturaleza, como alguna impugnación, como por ejemplo las comisiones negociadoras, como les decía yo, y a ustedes les toca hacer un proyecto de negociación colectiva como trabajo de equipo. Ese proyecto de negociación colectiva incluye la primera parte del trabajo, sacar algunas cuentas de fecha, ¿no?, que son algunas de las fechas que hemos señalado acá. Pero lo más importante es que sea un proyecto no muy grande, no hagan un proyecto tan extenso, más que nada es para que ustedes hagan el ejercicio lo menos una vez con su equipo de hacer un proyecto, al que no le ha tocado hacer un proyecto en el pasado, y puedan hacer ese ejercicio de esa forma. Bien, servicios mínimos y equipos de emergencia. ¿De qué se trata estos servicios mínimos y equipos de emergencia? ¿Qué ocurre? Como no existe el reemplazo en huelga, entonces la ley pensó, la ley 20.940 estoy hablando, pensó en servicios mínimos. Dice, hay áreas sensibles de la empresa que no pueden, ¿no es cierto?, desatenderse por la huelga. No sé, estoy pensando, por ejemplo, a lo mejor los guardias que son internos de la empresa, o la seguridad, el equipo informático que si abandona, ¿no es cierto?, la empresa, a lo mejor los servidores se recalientan y se estropean y todo el sistema colapsa, no sé. Bien, entonces hay sectores más sensibles de la empresa o áreas más sensibles y necesitamos, dice la empresa, que establecer que estos son servicios mínimos que deben ser atendidos, no como se pensó cuando entró a regir esta ley 20.940, como que la empresa funcionara en su mínima expresión, sino que fueran servicios que se atendieran para evitar perjuicios, ¿no?, perjuicios mayores. Entonces, se determina, se determina como contrapartida a esto que no se puede reemplazar en huelga, que es necesario proveer determinadas personas para atender estos servicios mínimos. Pero estos servicios mínimos, para ser calificados, vamos a dar dos pasos hacia atrás, van a ser calificados mucho antes incluso de la presentación del proyecto de negociación colectiva. Mucho antes, porque la empresa se tiene que preocupar de si hay un vencimiento de un instrumento colectivo vigente, pedir que ya sean calificados, ¿no es cierto?, varios meses antes del vencimiento, eh, como servicios mínimos. Y esa calificación se hace a través de un proceso, es decir, eh, aquí tengo un ejemplo, de repente voy anotando algunos casos de huelgas que he visto por ahí, como la huelga de Starbucks, que tuvo hace tiempo atrás, no sé si recuerdan. 25 días de movilización, los trabajadores aceptaron la última oferta con el 74% de aprobación. Finalizó el 31 de marzo del 2025, 25 días de movilización. Eh, Ellos señalaron como trabajadores que continuar con la huelga habría sido contraproducente, porque el desgaste de la huelga era mucho. Yo me acuerdo de haber ido a un Starbucks que tenía, un Starbucks que generalmente lo atendían 25 trabajadores, más o menos un Starbucks grande, entre las personas que estaban detrás de mostradores, atrás, etcétera, y habían tres en ese momento que no eran parte de la negociación, y claro, ellos ya reportaban que el desgaste de sus compañeros de trabajo era muchísimo, o sea, al punto de que 75% decía aprobar, ¿no es cierto?, la última oferta del empleador. Y esa última oferta fue sin bono de término conflicto, pero incluyó a 1.200 trabajadores de distintos establecimientos de Chile. 37 establecimientos. Tenía esa notita ahí para contarles. Ya, pero estábamos en los servicios mínimos. Entonces, eh,
la ley le ha dado la posibilidad que se provea este equipo a los empleadores, ¿no es cierto? Este equipo, o sea, primero que se establezcan los servicios mínimos, es decir, cuáles son las áreas que se van a atender, y luego que esto se propone 180 días antes del vencimiento del instrumento colectivo vigente, y luego se establece cuál es el equipo de emergencia. 180 días antes, la propuesta del empleador va a decir cuáles son las áreas y cuántos trabajadores deberían atender esas áreas. Puede que no estén de acuerdo tan fácilmente, ¿no? O sea, probablemente piense la empresa que necesita 10 trabajadores y el sindicato va a decir, no, con 3 basta. Bueno, es muy importante que esto se planifique antes, porque, por ejemplo, me tocó participar en... sí, yo los voy a subir, Ivana. Los voy a subir todos. De hecho, la próxima clase, porque ahora no estoy con la tecnología, pero los subo todos. Los PPT, les he prometido hartos, hartos, ¿cómo se llama? Instrumentos que se los voy a subir. Todo en la próxima clase. Lo que sí, recuerden, los que tuvieron la clase pasada recibieron las instrucciones para el trabajo individual. Los que no estuvieron en la clase pasada, ojo, porque esas instrucciones, si bien en el fondo son más o menos parecidas a las que ustedes tienen en la plataforma, yo ahora acoté la cantidad de hojas. Son, creo que eran 15 planas, ahora son entre 7 y 10. Entonces les hice un poquitito más fácil el trabajo para que esas instrucciones las rescaten ahí de sus compañeros de trabajo cuando les toque hacer el equipo. Los que no vinieron la clase pasada, porque lo subí al chat, las voy a poder volver a subir esas nuevas instrucciones la próxima clase. ¿Bien? Ese es para el trabajo individual. Pero todos los PowerPoint se los voy a compartir, que es lo mismo que tienen ustedes, pero la gráfica es más bonita. Entonces, cuando uno quiere repasar, ya un poco se acuerda. Bien, entonces, se proponen por la empresa por escrito al sindicato y con copia de la inspección del trabajo. Entonces, ¿qué hace el sindicato? Va a responder respecto a estos servicios mínimos propuestos. 15 días tiene para responder y luego puede haber acuerdo o no acuerdo, ¿no? O sea, si no hay acuerdo, la dirección del trabajo va a resolver, levanta un acta y puede ser reclamado esto ante la Dirección General, ¿ah? La Dirección Nacional del Trabajo. Ese sería como el ente administrativo jerárquico superior que va a resolver este reclamo de cuáles son los servicios mínimos. Eh, Algunos piensan que es posible respecto de esto recurrir a tribunales. No está tan claro, no está tan claro, vamos a ver por qué. Eso en cuanto a los servicios mínimos. Entonces, 180 días antes del vencimiento del instrumento colectivo vigente, y si no hay instrumento colectivo vigente, tan pronto se forme el sindicato, el empleador debería ya proponer los servicios mínimos por si a futuro hay una negociación colectiva, ¿ya? Y porque no tenemos un plazo para contabilizar, entonces así lo ha dicho la ley. Y en cambio, los equipos de emergencia son un grupo de trabajadores que va a ir a atender esos servicios mínimos, ¿no? Entonces, el servicio mínimo es una actividad o un área de la empresa determinada y el equipo de emergencia es un grupo de trabajadores que va a ir a atender esa área. Son trabajadores más o menos expertos. En definitiva, el empleador va a proponer cuáles son los trabajadores. El empleador quiere a los mejores, pero eso va a ser votado en huelga. ¿Cuál es la gracia para esos trabajadores? Que esos trabajadores que integren el equipo de emergencia van a ingresar a la empresa y a trabajar y por lo tanto van a recibir remuneración. Bien, ellos van a ser los únicos que van a recibir remuneración junto con la plana gerencial. Bien, y con los trabajadores que se encuentren ahí, salvo que haya lockout. Pero el equipo de emergencia es un grupo de trabajadores que ingresa y que por lo tanto se entiende trabajando. Ahora, eso es porque hubo acuerdo tanto en los servicios mínimos como en los equipos de emergencia y al número de trabajadores y quiénes son ellos. Bien, esto es muy importante. Fíjense que la otra vez me tocó participar en una negociación colectiva y yo le pregunté a la empresa, que tenía muchas empresas pequeñas a la vez, le pregunté si le gusta, bueno, qué pasaba con los servicios mínimos. No, me dijo, no nos interesa determinar servicios mínimos ni equipos de emergencia. Podemos funcionar perfectamente si van a huelga. No es que no necesitaran el área de esa empresa que sea huelga, sino que podían sobrevivir sin servicios mínimos ni equipos de emergencia. Y bien, perfecto, pero cuando empezó la huelga,
se acordaron que parte de este holding había una empresa agrícola ganadera que tenía, en, no sé, Chiloé, 3 trabajadores y 2 estaban en el sindicato. Y eso significaba que solo un trabajador iba a quedarse cuidando muchos animales y no iba a dar abasto y probablemente iba a producir la muerte. Pero ya no había oportunidad ni de declarar servicios mínimos ni de equipos de emergencia. Afortunadamente la huelga duró muy poco y llegaron a un acuerdo, pero para que vean la estrategia de la necesidad de estrategia un año antes, por lo menos para entender la importancia de determinar los servicios mínimos. Bien, eh, los equipos de emergencia entonces deben ser trabajadores afiliados al sindicato, el sindicato debe responder esta propuesta 48 horas y si no responde el sindicato se entiende que acepta que esos trabajadores van a ingresar a la empresa a atender ese servicio mínimo y en caso de discrepancia en cuanto al número de trabajadores o la identidad de ellos, porque el empleador podría querer a ciertos trabajadores en particular, el empleador dentro de los 5 días puede solicitar a la inspección del trabajo que lo decida, que en definitiva el que decide es la dirección del trabajo. Decide la dirección del trabajo en un plazo no mayor a 10 días y eso puede ser objeto de recurso de reposición al director nacional dentro de los 5 días. Bien, así que también podría declararse la reanudación de faenas cuando provoque un grave daño a la salud, al medio ambiente, al abastecimiento. Pueden no ser de estas empresas incluidas en la resolución anterior, pero esa sería como una excepción también de que la huelga finaliza antes de tiempo. Eso en cuanto a la negociación colectiva reglada, porque la no reglada no tiene ninguna de estas normas, como dice su nombre. Puede iniciarse en cualquier momento, puede ser presentada por un sindicato o por un grupo de trabajadores y no se somete a ninguna de estas reglas. Por lo tanto, como dice la punta ahí, no hay normas procesales, no hay derechos de fuero, no hay lockout, no hay huelga, no hay obligación de negociar. Pero yo he conocido empresas grandes, ¿no? Por lo menos donde yo vivo y algunas que asesoro, que por años han hecho o han formado instrumentos colectivos que se llaman convenios colectivos, el nombre cambia, pero el efecto es el mismo, negociaciones no regladas. Es decir, se sientan cada cierto tiempo cuando ya va a vencer el instrumento que los rige, conversan sin forma, sin todas estas alternativas, sin todos estos pasos y negocian. Y han funcionado perfecto también. O sea, todas estas alternativas de negociación o de mejoras son válidas. Bien, bien. Como les contaba, ahí están las dos líneas del tiempo, tanto con el instrumento colectivo vigente como sin. Básicamente la contabilidad es lo que cambia, pero las etapas son las mismas. Bien, ahí como para ya ir finalizando, este ecosistema de la negociación colectiva es una, es una pelea de poder, ¿no? O sea, y de esperanzas o anhelos. Por un lado, los trabajadores quieren fortalecer al sindicato, obtener buenos beneficios, y para eso la ley los blinda de derecho a información, de fuero, de huelga, de piso de negociación como una alternativa, ¿no es cierto?, de salir del paso con beneficios. Y por otro lado, el empleador también tiene la oportunidad de cerrar la empresa a través del lockout, ¿no es cierto?, cuando les afecte el más del 50% de los trabajadores, que su respuesta formal también puede ser negar a todo o algunas cosas y de ahí comenzar las negociaciones. Y también dos derechos que fueron incorporados con la ley 20.940, porque como se prohibió expresamente el reemplazo en huelga, entonces se les da la oportunidad de determinar servicios mínimos y equipos de emergencia que puedan atender estos servicios mínimos. Bien, espero con esto haberles contado un poco la práctica y las etapas de la negociación colectiva arreglada en especial. Y, a ver, así. Les dije que les iba a dar unos minutos antes porque no hicimos ningún break a mediodía, pero quiero igual abrir la posibilidad de que puedan hacer alguna pregunta. No sé si tienen alguna duda. Como les decía yo, sí, vi ya ¿cómo se llama? Vi el aviso de Ivana. Toda la información se las voy a entregar, solamente ustedes tienen que ver, hacer lo del proyecto de negociación colectiva para que hagan ese ejercicio. Cuando uno hace esos ejercicios después no se les olvida más, así que es muy, muy interesante.
¿Alguna duda, alguna apreciación? Tal vez contarles solamente, no sé si está acá más adelante, no, la negociación reglada de los sindicatos interempresas. El sindicato interempresas son sindicatos de distintas empresas, más allá del RUT. Recuerden que fuera del multirut son trabajadores afiliados a sindicatos, ¿no es cierto?, de varias empresas que pueden negociar también colectivamente. O sea, podría ser que un sindicato interempresa presente una negociación colectiva que afecte a varias empresas. Esas empresas no están obligadas a negociar así. Entonces la empresa podría decir, sí, estamos de acuerdo, son empresas que están ligadas porque son del mismo rubro, ¿no? Por ejemplo, sindicato interempresa de transportistas. A lo mejor todos quieren negociar, digamos, aspectos comunes. Podría ser que las empresas quieran negociar así, o decir, no, no estamos dispuestas a negociar de esta forma, que es como a lo mejor, a ver, ¿cuál es el problema? Un poco lo que se quiso hacer también con estos proyectos de constitución fallidos y algunas ideas que todavía siempre siguen dando vuelta, como la negociación ramal, negociación por rama productiva. La realidad de las empresas no es la misma. O sea, si nosotros pensamos que todas las empresas que se dedican al comercio de vestuario, por ejemplo, van a estar incluidas en una negociación ramal, claro, nosotros si hablamos de Almacenes París, Falabella, podemos equiparar fuerza, pero ¿qué tal si hablamos del negocio pequeño de la esquina del barrio y está incluida en esta negociación ramal? Entonces es algo que no ha prosperado por varias razones, pero la realidad muchas veces de los trabajadores que trabajan en un mismo rubro es muy distinta. Entonces, hoy en día la negociación ramal no existe, siempre hay proyectos que pretenden instalarla, pero lo que sí existe es esta negociación interempresa, pero las empresas no están obligadas a negociar así. ¿Qué ocurre? Que si no están dispuestas a negociar así, se estima que el proyecto lo tienen que tomar cada una como si fuera un proyecto en negociación colectiva arreglada de empresa. O sea, se llevan el proyecto y están obligadas a negociar por la vía de la empresa, ¿no? No interempresas, no en conjunto de empresas, sino que interempresas. Bien, ahora sí, quería contarles un poquitito de eso antes de terminar la clase. Bueno, agradecer que estuvieron todos atentos. Espero que les haya gustado esta materia, vista desde el punto de vista bien práctico, y tal vez quedarse pensando ustedes si hay alguna pregunta. La próxima clase podamos, los primeros minutos, hablar de este tema, y ahí yo les voy a mostrar cuáles son estos documentos que les voy a ir subiendo. Bueno, que estén todos muy bien, que tengan muy buen descanso. Chao, profesora, Chao, gracias. profe, Chao, compañero. gracias. Chao, que estén muy bien. Buenas noches, gracias, Buenas noches, profesora. profe, gracias. Ya, gracias a ustedes, gracias por la Chao, atención. profesora, gracias. Chao, Chao, chao. buenas noches, que esté Nos vemos el bien. otro lunes. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao, Daniela, muchas gracias por tu ayuda. Chao, que estén muy bien, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.